Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Torco, somos de Mar, siempre somos de Mar aquí y hoy estamos con un invitado especial que es John Follett. Bienvenido, John. Muchas gracias, gracias a ti también. Vale, vamos a decir que vamos a establecer, este va a ser nuestro primer programa, pero vamos a intentar que sea habitual, que sea semanal y vamos a hacer una especie de tertulia hablando de temas concretos y de noticias de actualidad. Y entonces, en este primer programa, pues como somos de Mar, vamos a hablar de Mar fundamentalmente. Tú tienes muchos datos, has recopilado, también has visto muchísimas carreras y en cierta manera sí que eres un experto en MotoGP. Esperemos que mucho mejor que otros por ahí que se anuncian, que desde luego dejan mucho que desear. Entonces, todo eso lo iremos descubriendo a lo largo del tiempo y hablando pues de Mar y de las carreras y de todo lo que vaya pasando. A ver, lo de ser experto, más o menos soy tan bueno como otros, no voy a decir mejor, pero sí que como tú has dicho, bueno, tengo un bagaje, soy de otra quinta, comparado, pero que por cierto soy el más joven que he visto en tu canal, pero sí que digamos que hay un bagaje porque sí hago seguimiento total y constante del Mundial de MotoGP. Entonces, bueno, tengo cosas que contar y me estoy reprimiendo porque realmente me enciendo como tú en tu cocina. Entonces, bueno, quiero ir hoy un poco los nervios del primer día, los cables, esas cosas, Vale, pues pero vamos. vamos a ir poquito a poco. Sí que es verdad que tú eres el más joven de los que ha salido aquí, porque todos los que salen son más Sí, sí. veteranos. De hecho, en las estadísticas del canal, la mayoría de la gente de los que ven el canal este son más mayores. Son a partir de 45 hasta 60 y pico. Ahí está la franja más importante. Jóvenes es mucho menos, ¿eh? Pero bueno, tú hablas con la verdad, o sea, realmente como hablas bien claro, no es cuestión de edades, o sea, el mensaje que trasladas y gracias, como te decía antes, por la oportunidad de poderlo decir también, porque es que yo a veces siento que no se dice tan claro como se debería decir. Y da igual, o sea, porque el mensaje es bien claro, somos de Marc. Y lo que vamos a hablar hoy, ¿por qué decir Marc es Marc? Significa mucho más que Marc es Marc. Esa es la cuestión, ¿no? Que realmente no es una cuestión, sí que te verán, pero ya te irán conociendo y esto no es problema, porque el mensaje es claro, los más jóvenes van a disfrutar, creo, muchos más años de Marc Márquez y el problema ha habido es este impasse que ha habido en el Mundial de incluso gente dentro del Mundial que ya quería darle por jubilado, o sea, y va a Hombre, haber nuevas generaciones que te irán viendo luego en el futuro, porque creo que queda mucho y ahora hablaremos de todo lo que ha hecho Marc y por qué Marc es tan importante para el Mundial de motociclismo. Y realmente es eso, yo creo que realmente irá creciendo, ¿no? O sea, que te irán viendo cada vez gente más joven también, porque, bueno, creo que crecerás y tu mensaje pues llegará cada día a más gente. bueno, ya veremos lo que dura. No sé, no sé si voy a durar yo más aquí que Mar en el Mundial, ¿eh? A ver, según, es que esto es una de las cosas que parece, bueno, no solamente que la gente le quería jubilar, es que digo, ¿qué problema hay para que Marc Márquez te haga 17 mundiales? Tú ahora te pones que 25-26 lo tiene firmado. Honda le daba contrato, que por cierto lo renunció, como y dijeron en las informaciones, los 25 años del último año que no estuvo, más otra renovación de 4 años por 100 millones. Bueno, Honda le daba hasta 2028, que te dice, bueno, ha tenido ahora las caídas, pero bueno, creo que es precisamente el que mejor en forma está, o sea, ni los más jóvenes, ni siquiera Aldeguer, o sea, están mejor que él. O sea, creo que sinceramente es no solamente el más talentoso, sino el que mejor preparado está físicamente. Su hermano es muy trabajador, pero se le ve en el momento que ves imágenes como con el niño cuando lo estaban filmando. Creo que es el más fuerte de MotoGP, al margen de la técnica, al margen de la existencia, mejor psicológicamente. Bueno, la cuestión es, hasta 2028 le ofrecían, pues pueden ser 4 mundiales más. Si tiene 4 mundiales más, es propio, porque yo creo que es lo que pasó cuando tanta diferencia que aquel mundial que ganó Stoner, que realmente tenía una ventaja, era difícil meterla en curva, pero tenía una ventaja de 20 kilómetros por hora más en recta. Entonces, yo creo que el cambio de reglamento, que tampoco es tanto, sí que es bajada de cilindrada y, bueno, reducción de aerodinámica, que es precisamente una ventaja para él. Bueno, creo que lo tendrá muy bien Ducati, la moto será muy buena. Creo que habrá una renovación mínimo de esos 2 años. Y si ya tiene, pongamos, es posible, nunca se sabe, pero podría llegar a 12 mundiales, ¿por qué no iba a renovar otros 2 años? Empatas a Nieto. Sí, sí, a ver, Porque él, es un debate, es un debate el tema de hasta cuándo va a estar Marc Márquez en el Mundial, ¿eh? Porque una cosa es su estado físico y otra cosa es lo que él quiera hacer. Porque ¿quién te dice es que que quiere estar tanto tiempo, que quiere estar tan mayor
No sé si hará como Rossi en su momento, que se retiró con 42, me parece que fue. O sea, le quedarían 10 años a Marc En paz todavía. descanse. Es que, sinceramente, es lo que yo le quería decir. A ver, yo siempre he tenido, incluso Agostini cuando empezó, y he tenido siempre esa impresión de que Marc Márquez no solamente iba a llegar a los números de Agostini, que no le iba a superar, pero en mundiales. Y nació el Sí, 17 de febrero, dije yo, pues, ¿por qué no tener 17 mundiales? A ver, ha pasado lo que ha pasado del impasse, estos años difíciles, pero precisamente, y decías, en el Gran Premio de Assen, el pasado Gran Premio, podía haber quedado quinto. O sea, tiene el mundial, sin embargo, con los golpes que había tenido. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo? Frenar lo más fuerte, hacer la trayectoria perfecta, ningún error, no dejar hueco ni a su hermano en la carrera de sprint, no dejar ningún hueco para el de Aprilia y realmente buscó sus armas, su ambición para seguir ganando otra carrera más y hizo otro más 37. Una de las virtudes que tiene Marc Márquez, y es lo que hemos visto, es su capacidad de luchar y siempre está ahí. Entonces, yo creo que tiene la vela para muchos más años. O sea, no es que esté llegando abajo, no. Es que es como que cada vez hay más cera. O sea, y sinceramente, el año que ha estado en Gresini lo considero que ha sido su año de rookie. Aquella norma que cambiaron por él para que pudiera ir a Honda Repsol, porque si no hubiera tenido que ir a otro equipo antes, para sí, mí el año pasado fue su año de rookie. O sea, es una segunda etapa que tenemos a Marc Márquez. Hizo sí. su año de rookie, fue tercero en su año de rookie, porque es lo que considero, que es otra etapa anterior. Y a partir de ahora, que por cierto le curtió mucho, con una moto que era, dicho, por cierto, esto es una de las cosas que parece que el mundo del paddock olvidó, y a mí me extraña, porque, por ejemplo, ¿te parece bien que mencione los periodistas y la página web, o no Sí, puedo sí, sí, mencionar? por supuesto, por supuesto. Aquí se pueden dar nombres, no hay ningún problema. Tanto para Vale, bien como para mal, ojo, ¿eh? vale, para más intentaremos tener un poco más de cuidado. Bueno, pues la web de Motorsport tiene publicadas dos noticias en las que una es del 3 de marzo del año pasado, en el que hace referencia cómo la moto Ducati es 8 décimas más rápida que en los dos tests, había sido 8 décimas más rápida, y había hablado sobre ello Gigi, que en los grandes premios que había habido unos meses antes. Sí que menciona allí que los otros han mejorado 7. Es decir, según lo que él decía, su moto había mejorado 8 y otros habían mejorado 7. Le sacaba una décima más. Pero eso significaba que la moto del 24 era 8 décimas más rápida que la moto del 23. Del ¿Qué 23. sucede? Esa, como te lo digo de memoria, una creo que era, lo que pasa que ahora es difícil de encontrar, pero lo busqué el otro día, el 3 de marzo del año 2024 sale esa noticia. Y una en Sí. febrero, unos 15 días antes, salía. Luego los tertulianos de Motorsport, bueno, que si la moto es, bueno, que es muy parecida, digo, pero tenéis publicado en vuestra propia página web que ha dicho Gigi, ya ha reconocido que la moto es 8 décimas y vas al crono y es 8 décimas más rápida. No, luego, claro, otra cosa es que Marc Márquez, desde el primer día, se coma 5 décimas y tú veas Claro, 3 y una frenada apurada, 1,5. Pero claro, realmente la moto, sobre los datos, era 8 décimas más rápida. claro. Entonces, vamos, que Marc tiene muchos años por delante, creo que tiene muchas ganas, y lo que me incomoda a mí es que a veces no se va bien claro de cómo son las cosas. Y bueno, Sí, si me sí. vas dando aquí Bueno, la oportunidad, pues sí. semana a semana y iremos dejando las cosas claras. Poquito a poco, sin querer decirlo todo ahí, todo a la vez, ahora de repente. Pero sí que es verdad, lo de la moto que dices tú, claro, la moto con Mar tenía menos diferencia, pero ¿por qué era Mar? Pero ¿dónde estaban los otros compañeros de Mar con la GP23? Esa era la diferencia real. Sí, es que ahora que lo dices, he mirado el dato, tiene más puntos este año Alex Márquez con la 24, pero es que lo que tenían Peco y Martín el año pasado. Pero es que no solamente eso, el año pasado es que ya estaba Márquez 100, no tanto, ahora estás, bueno, pero casi 100 puntos por detrás. Es decir, bueno, ahora están a 68, ciertamente. Lo que quiero decir es que si Alex Márquez, perdón, si Alex Márquez ahora tiene más puntos que ellos dos, significa que el año pasado potencialmente podía también tener más puntos que ellos que estaban con la moto oficial. Pero es Seguro. que Marc Márquez, ya más o menos, también le sacaba en estos momentos del campeonato, pues en el 10 antes de Sachsenring, ya le sacaba casi 100 puntos a su hermano. No tengo ahora el dato de la referencia, no es Sí, sí, importante, sí, sí. pero ahora ha sido por las caídas, y esta es otra cosa de la que la gente no habla bien claro, porque muchas personas critican cuando dicen, no, Marc Márquez no ha hecho 2 ceros, porque hizo 4 puntos. Ya, pero tienes que tener en cuenta que el otro bajó, o sea, pasó de ser del 3 al 2 y el otro del 2 al 1. Le pasó tanto a Alex Márquez como le pasó a Peco Bagnaia. Sí. Entonces,
no ha sido una pérdida de 50 puntos. No, es que no son 50 puntos, son 46. No, perdona, son 55. Los 46 que ha perdido Marc Márquez por haberse caído y los otros 9 que ganaron los otros por ascender de posiciones. Y luego, cuando se han ido cayendo, yo ya he dejado de apuntarlo, pero, por ejemplo, una de las caídas que se cayó a principio de carrera, Bagnaia, se cayó, ¿dónde fue? Fue en Le Mans. Se cayó yendo el 13, era la salida, bueno, que volviera a... No, pero se cayó yendo el 13, o sea que ahí potencialmente perdió 2 puntos, que luego podría haber adelantado. Quiero decir que muchas veces se hace crítica a lo fácil, no ha tenido 2 ceros, ha tenido un menos 46. Bueno, pues si nos ponemos técnicos, ha tenido un menos 55, porque los otros 2 hicieron 9 puntos más por haberse caído. Bueno, a partir de aquí tenemos las bases y hablamos, que ya vale, creo que... Venga. Me quiero acelerar y te estoy cortando un poco de... Vale, no, está perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, ya estamos hablando ya de Marc. Este primer episodio nuestro va a ser sobre Marc. Ya he dicho que al final vamos a hablar un poquito de actualidad y pues vamos a empezar a hablar de él, de cómo llegó, de cómo llegó a MotoGP, de cómo iba lastrado en 125. Sí, eso es importante. Hay mucha gente que no lo sabe. Sí, hay gente que quiere comparar que otros han ganado el primer año, bueno, otros, todo el mundo lo sabe, no hace falta mencionarlo, que realmente para mí considero que Paco lo que tuvo un beneficio es que llegó a última hora y pasa como en el ciclismo, que al gregario, al último, no se le da ni importancia. Se peleaban entre otros y las primeras carreras, no hay que desmerecer el talento, ¿no? Y lo bien que lo hizo, pero fueron los otros los que se fueron perjudicando hasta que se quisieron centrar en él. Y si te pones a analizar las trayectorias, Paco, bueno, empieza muy bien, se mantiene un poco y luego empieza a final de año. Bueno, la cuestión que quiero decir es que el año 2008, el año 2009, quieren plantear como que otros lo han hecho mejor que Marc Márquez, pero es que se dice que llevaba hasta 20 kilos, 20, 15, 20... Bueno, pongamos que llevase 12 kilos de... O sea, conducir una motocicleta, cuando tú pesas 50 con 12 kilos, aunque sean... pues es que es una cuarta parte de tu propio peso que llevas en lastre. Obviamente claro. no vas a rendir. Con lo pequeñito que era, lo poco que pesaba y bueno, y que lo llevaba repartido por todas las partes del mono también. Era complicado. Bueno, habría que ponerse en esa situación para saber lo complicado que es poder pilotar una moto en esas condiciones, ¿eh? Y cuando digo no vas a rendir, pero yo sí que se ve un poco, ¿no? Que despunta. Dices, bueno, se ve como aquí en la frenada, se ve como aquí inclina, se ve aquí como... que sí que a él no le gusta decirlo, pero bueno, es la primera persona que mete codo y realmente apoya a codo, ¿no? Es otra de las cosas que ha metido él en el mundo de Mundial de Motociclismo, que la gente... a veces olvida, pues es como Marc Márquez es un ente, ¿no? Que lo engloba todo, pero dices, bueno, pues Marc Márquez, si te pones a poquito, desde esa hormiga atómica que era cuando llegó, precisamente, porque el casco abultaba lo que abultaba, el cuerpecín. ¿Te acuerdas cuando Nieto le hablaba, ¿no? Y como si fuera un niño, ¿no? Que tenía ahí, pues eso, ¿no? 13 años en esa entrevista, o 15, cuando llegó al Mundial eran 15 ya. Bueno, la cuestión. Claro, como tú dices, ponte una máquina de competición que van apurado a lo máximo, igual que en el ciclismo, y decía Aldo Delgado precisamente antes, por eso que le habían dejado al otro. Tú imagínate llegar con una bicicleta que tiene que ir al menor peso posible, pero como tú no llegas físicamente y tienes los músculos más pequeños, menos desarrollados, bueno, pues obviamente te va a costar más y es muy difícil, pero ya cuando una vez que empezó, como ahora con Quiles, ¿no? Ya tenía esa capacidad y para arriba, y la gente pensaba que Marc Márquez había llegado al techo en 2019, que bueno, se había parado y muchas críticas de que este ya no va a ser el mismo, que ya no va... Y bueno, realmente no hemos visto el techo porque creo que, y espero, que Marc Márquez siga muchos más años y siga agrandando lo que es su leyenda, porque esto es una cosa también que muchas veces en los deportes no tienen, se busca, y incluso ahora pues con Moreira, ¿no? Que quiere ir si le llevamos a MotoGP, metemos un brasileño, metemos a Chantra, buscamos otras cosas, pero realmente es que tenemos una leyenda viva, o sea, es que es una leyenda viva que está compitiendo. Y bueno, en otros deportes, yo te veo muy callado, si a mí me dejas... No, yo te dejo hablar, te puedo ir cortando alguna vez también, ¿eh? Porque vale, dices, sí. Porque si ves que yo cojo como la moto, no... Coges carrerilla, no te preocupes que te pararé cuando vea que hablas demasiado. No, ahí el motor no reviente. Mira, sí quería decir lo del tema de la leyenda viva, que lo he puesto en alguna ocasión, en algún vídeo de los que he puesto, en algún escrito, que la suerte que tenemos de poder estar ahora viendo a Marc Márquez después de todo el tiempo que lleva compitiendo, de la cantidad de campeonatos que ha ganado, es que está otra vez, no físicamente a lo mejor como estaba antes, quizás no lo sabremos nunca cómo está, porque él puede enmascarar un poquito
A lo mejor ese brazo no le ha quedado como le quedó, como estaba antes, pero está llegando otra vez a dominar claramente el mundial. Antes lo dominaba con una moto que no era la mejor, ahora está en la mejor moto y es que está, yo creo que está humillando a todos los demás. Hasta la gente que lo criticaba, ahora se han hecho de Marc Márquez. Pero incluso los pilotos y periodistas de fuera, ¿eh? O sea que ahora todo el mundo es de Marc Márquez. Casi todos. Menos algunos irreductibles que siguen ahí. Sí, bueno, eso es, tiene que haber de todo. En la Villa del Señor tiene que haber de todo. Yo te decía eso. Yo a nivel de competición, y una de las cosas que destaca Marc es como cuando se cae, y más de una vez, como ha pasado ahora este fin de semana, o como pasó en Sasservin, ahora que vamos a ir allí, que se cayó 5 veces y casi tuvo que buscar que le dijera el doctor Charte, no estás apto, porque no quería ya subirse a la moto, porque, bueno, es lo que te decía, a mí hasta que una moto de competición, no, hasta que no se pare el motor, la competición sí. Entonces, si a mí no me cortas, yo me acelero, hasta que no me pares, pues yo sigo. Vale. Bueno, decías, yo sinceramente creo que lo bueno que tiene ahora Marc Márquez es que se está cuidando más, porque antes como ganaba, es el más talento de la historia. O sea, han pasado, la gente quiere que haya otro Marc Márquez, querían ya que lo hubiera, pero si en 75 años que hizo el aniversario, ahora son más 76 años, si no ha habido uno en la historia de MotoGP, del Mundial de Motociclismo, 500, todas las categorías, que ha sido mejor que Marc Márquez, ¿cómo quieres esperarle ya mismo? Entonces, la ventaja que tiene, o sea, él siempre fue trabajador, y su hermano también, pero destacaba porque era más profesional que los otros. O sea, cuando empezó en el Mundial en el año 2013, si no vamos a MotoGP, creo sinceramente de que era el que más vivía, el que más, como si fuese un deportista, que todos los son de élite, pero centrado. Estos que van a centros de alto de rendimiento, que se centran como nadadores, que son técnicas, o sea, él trabajaba, era el que más trabajaba. Ahora sí que está todo más profesionalizado y vemos en todos los aspectos que todos trabajan. Por ejemplo, siempre decían que Stoner no entrenaba nada, que le daba una bicicleta y ni se subía. ¿Sabes? ¿No? Esta anécdota que cuenta Óscar Aro. ¿Te suena, no? ¿Recuerdas? Sí, sí. Vale. Bueno, la cuestión es que entonces digamos que tenías una ventaja y esta es una de las ventajas que tiene, que a veces considera... Yo reconozco una cosa. Paco es bueno, pero no es tan bueno como nos lo vendían. ¿Qué voy a esto? Que si tú entrenas con una moto, si los demás están entrenando con motos de 125 y tú entrenas con una moto de 600, ya tienes ventaja. Si entrenas con una moto de 1000, tienes ventaja. Pero va a llegar un día que ellos han solidificado lo que tienen en su base y tú has destacado, pero cuando ellos vayan a subir, tienen un talento que ya se está acercando al tuyo. Y cuando ellos suban a entrenar con la de 1000, por eso Aspar decía, no quiero subir todavía a Viz Alonso, que suba con una moto de 1000, todavía no quiero. Yo creo que eso es más sentar las bases que de la otra manera, que consigues un beneficio a categorías inferiores, pero cuando vas a la categoría importante, aquí es MotoGP, pero bueno, en sub-21, sub-20, sub-23, depende del deporte, realmente, porque hay muchos que destacan en esas categorías y no destacan luego cuando llegan, ¿no? A la absoluta. Pues bueno, sinceramente, creo que cuando Márquez llegó en el año 2013, era el más profesional, era el que más entrenaba, era el que más hacía todo, pero como tenía talento, como él decía, muchas de las carreras las dormía. O sea, lo que hacía era adelantar o esperar, estar aquí, dejar pasar vueltas. Hoy en día no se puede hacer eso. Hoy tienes que ir más en el filo, porque tanto los ingenieros que han mejorado las motos, como ahora importan más las motos que los pilotos, 50-50, 70-30. Bueno, no voy a entrar en debate ahora en este momento, pero realmente es mucho más importante ahora la motocicleta, que hace gente que gane, que podía estar en el P11 o P7 y estaban en P1, P3, P2, P5, pero realmente alguno tenía que estar casi en P13 y realmente era la moto la que le ponía ahí. Entonces yo creo que ahora la ventaja que tiene Marc Márquez es que como tiene esas lesiones, se tiene que cuidar más y todavía está toda la base que ya tenía, todo su profesionalismo que llevaba, todo su bagaje, todo su entrenamiento, pero ahora como él dice, prácticamente es que descansa 12 horas al día. Y dices, a qué hora se acuesta, sí, claro, los masajes, o sea, el tema está también en que, claro, Márquez, después de esas lesiones que ha tenido un montón de operaciones, él ha tenido que modificar mucho pues, los entrenamientos, su forma de comportarse, su forma de estar encima de la moto, cambiar muchísimas cosas y le ha hecho pensar también pues todo lo que significa el haber llegado ahí y la posibilidad de volver a ser otra vez el mejor y divertirse encima de la moto. Entonces, yo creo que él sí que quiere ahora estirar todo esto el tiempo que pueda y sabe que tiene que cuidarse al máximo en todos los sentidos, tanto encima de la moto como fuera de la pista también. Entonces, yo creo que lo que decías antes de que tenemos mar para muchos años, pues ya veremos a ver
sobre todo mentalmente, ¿qué piensa él? Si tiene algún techo marcado o quiere ganar unos cuantos, llegar a un número determinado y decir, mira, ahora ya sigo y en parte también decir, y mi hermano también que gane algo, porque si estoy aquí no voy a dejar ganar nada a nadie. En cierto modo, para mí sería muy bonito que retirase a todos los que están ahora y todos los nuevos que vienen. Sí. O sea, sinceramente, o sea, sería bellísimo. No, pero es lo que te Retirar decía. a la generación siguiente, ¿verdad? A esos que decían Sí, que tenían que dejar paso. sí, no, pero no me refiero a Peco Martín, no, me refiero a Moreira, a Manu, porque es que realmente creo que él puede estar 10 años más. O sea, yo creo que ahora ha sido el año 24 fue su año de rookie, que hizo tercero del Mundial, sacó a una moto oficial en el último Gran Premio, un millón que ahorró, eso es importante, oye, recordarlo, fue un millón que en la prima que le ahorró Ducati, no se la llevó Bastianini, pero bueno, ese dinero que he hecho quedó para Ducati, o sea, ya has fichado a Marc Márquez y la última carrera te ahorra un millón. A mí eso ya creo que, bueno, es otro valor añadido. Bueno, pues, dejando bromas aparte, creo que es el año 24 su año de rookie, el año 25-26 que tiene firmado, como te dije antes, 27 y 28 le ofrecían con Honda, es que consideraban que iba a estar apto. ¿Por qué no? Creo que la Ducati va a empezar muy bien y es que va sumando, va sumando, va sumando y es lo que dijo Alberto Puig. Tú juntas, y me acuerdo del gesto que decía, tú juntas a la mejor, bueno, no sé ahora el orden que dijo, pero tú juntas a la mejor moto con el mejor piloto y lo que tienes es esto, es lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Bueno, pues es que es lo normal. Y de hecho, ahora tiene 15 victorias sobre 20. A mí yo la importancia de las sprints no se la doy tan, no solamente porque oficialmente, no, porque lo vi siempre como un entrenamiento. A mí particularmente, entiendo que en otras categorías como Superbike se hiciera, pero para mí era más elitista cuando solo estaba la carrera del domingo. Tú hacías la pole, hacías entrevistas, descansabas, ibas, se le daba una importancia y la carrera del domingo. Bueno, creo que precisamente el poner una sprint ha servido para vender producto, para tener más horas Claro, de televisión como fundamentalmente era para eso. y luego es otra parte de intentar acercar, porque ha salido en esta época en la que las japonesas estaban mal, intentar acercar. Y ahora sí que es verdad que al principio había unas, hablando, bueno, me permites hablar claro, ¿no? Yo decía, había unas hostias, Hombre, porque claro. a ver, había unas porque al principio es como empezaron. Salía uno, sabía que de ahí, pumba, toque. A la mano de Mar Márquez le ha quedado, el dedo le ha quedado un poco así en una de estas, ¿sabes qué Sí, decir, sí, no? sí, sí, Entonces, sí, lo tiene mal. eh, sí, bueno, no sé si yo por estética luego se podrá operar, tal. Bueno, ahora mientras que con poquita, perfecto, pero luego, bueno, oye, igual hay que trabajarlo ahí para tenerlo más funcional. Bueno, puede ir bien en la moto y va perfecto. Pero bueno, al principio empezaron muy. ¿Qué se dieron cuenta? De que dicen, los sueldos no nos los aumentan, pedían primas por, claro, prima de resultado, pero no a la carrera. Entonces, ahora, en parte, las sprints son para que los técnicos preparen mejor la moto para el domingo y para que los propios pilotos ensayen más. En vez de tomárselo en un libre que se hacía antiguamente, para la clasificación, simplemente las sprints son para acelerar o sea, para facilitar el proceso, para hacer que los técnicos, consigan preparar mejor la moto y que los pilotos estén mejor preparados para el domingo. Pero para mí las carreras sprint, bueno, pues si no estuvieran, se ven, pero decir, no son tan relevantes como me la quisieron hacer vender, ¿no? O sea, no son Sí, tan sí. importantes. Quizás esperaba que en las sprint hubiera mucho más lucha que es la que tú dices que hubo al principio, pero ahora Sí, ya se ha sí, ahora estabilizado un poquito, se lucha 2, 3 vueltas y ya prácticamente las posiciones se mantienen. es que hay que tener en cuenta que, claro, solo puntúan 9 y Claro, el pero noveno es un punto. Tú estás el 12, tampoco. A ver, Quartararo, que es el segundo más talentoso en la actualidad que tenemos en MotoGP. Claro, ya va quedándose para atrás, va quedándose para atrás. En la sprint va a arriesgar ya si está el 11. claro, y tampoco puedes arriesgar porque es que el día siguiente tienes la carrera donde se reparten más puntos. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, te decía esto porque ahora se destaca que ha ganado 15 de 20, pero ha tenido dos caídas, ¿no? En Sí, sí. Austin y Jerez. Bueno, Si ya y pones. en Silverstone también se cayó. Bueno, sí, vale, pero bueno, el resultado final de la carrera se cayeron Exacto, los dos no hermanos. interviene. Bueno, la cuestión es que potencialmente podría haber tenido 17 de 20. Y realmente la carrera que no ganó, que se la dejó a su hermano, hubo un momento de la sprint en la que se veía que si se quedaba detrás, como tenía la moto, dije, no va a haber neumático, simplemente más calentamiento. Y ha habido un momento del Ecuador de la carrera, que estamos hablando ahora, que bueno, pues. Y en ese momento se vio que y se hipotecó la carrera. Fue no pasar en ese momento, dejar a su hermano unas vueltas
vamos, quiero decirte que realmente son por las caídas que si no podía tener 18 de 20, que tiene 15. Por mucho que empeorase la moto Ducati y por mucho que empeorase él, es una cuestión proporcional. Tú vete bajando, que no creo que sea así, pero tú vete bajando. Bueno, ahora son 15, voy a ser 18. El año que viene, creo que, bueno, ya creo que va a llegar a las cifras de máximo histórico con más victorias en categoría absoluta. Pero bueno, la cuestión es que por mucho que él fuera bajando ritmo, los otros están tan lejos que en qué momento llegarían a un 50-50% de nivel con el resto de rivales. Realmente creo que quedan muchos años. Y la motivación se ve cada día. O sea, yo veo que empuja todos los días, le da, frena al que más fuerte y yo creo que tenemos, y espero, que muchos más años a Marc Márquez. Pues sí, yo también. O sea, por mí que se quede todo el tiempo que quiera. Y estoy seguro que si se queda va a ser para ganar, no se va a quedar para ser segundo, ¿eh? Sí, hay una cosa que, bueno, que estábamos hablando en el previo, ¿no? Para decir que íbamos a comentar y casi no hemos hablado y sí que es importante lo que hemos dicho sobre el lastre que llevaba, pero cuando un piloto ha sido tan superior en todas las, contando que llevaba lastre, pero en 125 se lo notaba, pero ya en Moto 2 el récord lo tiene Raúl Fernández de victorias, a otro que le fastidiaron, prácticamente le han fastidiado en KTM la carrera deportiva y le fastidiaron ese mundial que era suyo, unos errores que tomó él, Sí. la carrera que podía haber quedado fácilmente esa carrera primero, segundo, tercero en esa carrera y quedó creo que quinto, sexto. El que dijeron que iba a subir se descentró y luego perdió por un punto. Entonces, vamos, al margen del récord, que a veces no todos son las cifras, porque hay gente que quiere que Marc Márquez tenga 10 títulos o 11 títulos para decir que es el mejor. O no hablan ya de Agostini porque, bueno, son diferentes categorías. No hace falta. Es lo que te iba a decir, que en Moto 2 ya demostraba que era absolutamente el mejor piloto que había dentro del Mundial, porque yo le veía competir en Moto 2, digo, en MotoGP no hay ninguno mejor que él. Y para mí me parecía algo obvio, que todavía a Claro. día de hoy a veces nos cuesta defender y nos tenemos que callar en cierto modo, porque parece que duele a la gente que decir que no solamente que no están al mismo nivel, es que están varios peldaños por encima. Es que es lo que te decía, que por mucho que Marc baje por la edad, porque pierda resistencia, porque se quiera cuidar menos, porque forme familia, imagínate, ¿no? Que a veces bromean que si deja embarazada a la mujer o bueno, a la novia, bueno, su vida personal, hoy hay otros pilotos como Aleix Espargaró, Paul, están allí con sus hijos, o sea, no es ningún impedimento. Pero por mucho que fuera perdiendo por la edad, creo que quedan muchos más años y que fácilmente te puedo decir, pues 8 años más ganando Marc Márquez, pero es que fácil, o sea, entre comillas de calle, si tiene una moto que no sea una moto incapaz, que no parecía ni de la misma categoría, porque eso sí, los años que cuando, lo malo de Marc Márquez cuando ha vuelto, que como él dijo, del brazo eran 34 grados de rotación y tú lo comentabas antes, sí que es cierto que se veía, bueno, yo salgo aquí ahora, se veía que iba con el brazo levantado, obviamente, y dices, Sí, ¿cómo crees sí, que le ha sí. quedado? Bueno, creo que le ha quedado, yo para mí es actualmente el mejor Marc Márquez de la historia, porque tiene más experiencia, porque tiene muchos más años que lo ha trabajado, de más entrenamiento, y precisamente porque ha bajado los infiernos, o este viaje por el desierto, ¿no? Ahora, como tiene que trabajarlo, como tiene que trabajarse más, centrarse más en su recuperación física, todavía es, digamos, otro incentivo más, otra motivación más, otra input, no quería utilizar la palabra en inglés porque a mí, bueno, a veces digo si la hay, pero bueno, otra cuestión más para que realmente durante los años siguientes y con la ventaja mecánica que considero que va a tener, que va a seguir teniendo, porque es que es eso, tienes al mejor piloto con el mejor ingeniero, que no hay que menospreciar a los anteriores, pero gracias a la técnica y a la informática, pues obviamente ahora a Cobas, ¿no? Por ejemplo, puedes decir muchos nombres de ingenieros, pero es que Gigi Daliña, al margen de que son, y esto es destacable, como dicen, es un buen gestor, o sea, es buen ingeniero y buen gestor. Y es que hay pilotos, y te lo decía antes así un poco sin decir nombres, que yo considero que, bueno, sí, mira, te lo digo claro. Martín para mí es un piloto de P7 a P11 o a P13. O sea, si no le pones la mejor moto, porque es lo que tenía, es un piloto, no, sí es fácil, porque tú dices, mira, Marc Márquez, sus posiciones son naturales P1 a P3. Cojo a Quartararo y te digo, de P2 a P5. Cojo a Viñales, si la moto es decente, porque es el tercero más talentoso, hoy la tienes de P3 a P7 y voy así, voy cogiendo pilotos por el medio, me metes a Paco también, y a mí llega Martín y dices P7, P13, Peco Bagnaya, que tiene sus virtudes, pero para mí es un P11, P17. Para mí, cada vez que Peco Bagnaya queda por delante de P11, es gracias a la moto. Por eso es lo que quiero decir. Ah, entonces, Ducati, teniendo al genio que tiene por moto en el nuevo reglamento, espero y por
Sí que es cierto que el año que viene, como todos tienen la congelación de motores y a ver qué pasa ahora por Aprilia, que no decíamos hablar un poco de actualidad también. Ahora dentro del siguiente Gran Premio, no de Sachsenring, el siguiente, se miran en qué posición están para quitar o dar concesiones. Creo que a Honda, en cierto modo, le interesa porque la única cosa de no haber tanta diferencia como hubo cuando cogió la Moto Stone Ducati es que Honda, en vez de prepararse, porque ya es el último año, realmente utiliza las concesiones y no está con un motor de 1000, está entrenando con un motor de 850. O sea, si Honda y Yamaha, por ejemplo, aunque aumenta mucho su rendimiento, utilizan el último año de concesiones para preparar la moto del año siguiente, Del que los 27, otros, claro. sí, claro, porque todos van a empezar en el grupo B, pero una cosa es empezar en el grupo B, pero otra cosa es el año previo no tiene tests, que es la desventaja. Eso sí que se dice a veces, no son concesiones, son restricciones a Ducati. La única desventaja que tiene Ducati para dar una moto muy buena, que espero que sea la mejor, con el nuevo reglamento, es que no puede aprovechar test con los test rider el año que viene. Es la única incertidumbre para que, pero vamos, que con que la moto sea buena, que es lo que sucede, que ahora se dice la 25. Bueno, hemos dejado antes la base de que Gigi Daliña, el 3 de marzo, o está publicado en la web de Motorsport, reconocía que la moto era 8 décimas más rápido que lo había sido unos meses antes. La moto del 24. De Tenemos 24 claro sobre que la 23, sí. sobre la del 23. Y él decía, la moto del 24, no decía que la 23 era más lenta, decía que la 24 era 8 décimas más rápida. Obviamente, la 25 no es 8 décimas más rápida. Y es que, sinceramente, y esto es una de las desventajas que yo considero que sucedió en Valencia 23, que pasaron muchas cosas, si quieres coméntalas, con algún piloto que está ahora en Aprilia o, bueno, con los dos pilotos, porque en realidad las dos, bueno, la cuestión, que eso lo dejo, como has dicho que ibas a hacer un vídeo, como tú ves. Yo otro un vídeo, sí. Sobre Valencia Bueno, 23. vale, pero una de las desventajas que tuvo Marc Márquez en su año de rookie, porque considero el año de rookie de Ducati de Gresini, es que al subirse, nada más subirse, que lo dijo Tardocci, es un fenómeno. O sea, ¿qué te parece lo que había hecho? Impresionante, ¿no? O sea, impresionante. Bueno, pues si Marc Márquez no se hubiera subido a que no terminó la carrera, su última carrera con Honda, porque un piloto con ganas, con ímpetu, ese piloto de P7 a P13, por ímpetu para con la mejor moto quedar ahí delante, si hubiera llegado pues, lesionado, no se hubiera subido a la moto, el año pasado no hubiera habido tanta ventaja, porque es lo que hicieron. Tuvieron miedo, y hay que reconocerlo, que tuvieron miedo desde Ducati, de Ducati Corse, hablando claro, de que Marc Márquez les pudiera ganar con una moto buena. No, es que es eso, es una moto buena, ¿no? No necesita la mejor moto, una moto buena, que es lo que tiene ahora sus manuales. Una moto buena, no la. Bueno, ya podemos discutir, es lo que te quería decir, que por muy poquito buena, diferente que sea, porque imagínate que sigue frenando muy bien, bueno, habrá que va a seguir frenando bien, tanto que destacaba Pecco Bagnaia que él frenaba muy bien y ahora tiene No, problemas con la frenada. el mejor frenador es Peco. ¿Sigues Eso convencido de eso? se ha instalado Eso es el en todo mensaje. el mundo. A ver, una cosa es frenar bien y otra soltar frenos. Cuando Pecco Bagnaia, y no recuerdo ahora el circuito, que adelanta a dos por fuera, estaban en una pelea, ese es circuito Austria, porque es la curva cerrada, creo que es Austria. Cuando suelta frenos, bueno, no, el dato si lo digo mal, pues pido perdón, pero bueno, cuando tú sueltas frenos no significa que frenes bien, significa que tienes referencia de otros y tienes la capacidad de amoldarte con lo que estás frenando, con lo que otros frenan, pero no significa que eso frenes bien, significa que cuando tienes una guía, lo haces bien, pero no per se significa que tú seas el mejor frenador por ello. ¿Sabes a qué me refiero? Cuando a veces adelantado en la salida, que era antiguamente cuando las carreras eran todos sobre raíles. Sí, sí. Sí, ¿no? Estás ubicado en esos adelantamientos en los que ha habido un par de ellos en los que adelantaba por fuera. Sí, digo, simplemente soltar freno. No significa que frenas bien. Todos frenan bien. Pero bueno, yo miro y tú miras la frenada, cada uno independiente, y no. El que mejor frena no es Pecco Bagnaia. Viñales frena también extraordinariamente bien. O sea, y te diría que frena mejor que Bagnaia. O sea, pero puestos cada uno individual. No podemos ahora decir, uno de los que creo que es fácil, está subido en una Yamaha. Si no te digo el nombre, me dices quién es, que frena extraordinariamente bien. ¿Quién me lo dice? Quartararo. Claro, Quartararo, hombre, Bueno, no. digo, es que no me lo dice, no te arrancas. No puede haber otro. Bueno, es que realmente frena extraordinariamente bien. Si no estuviese frenando como está frenando, realmente no estaría sacando porque sí que tiene desventaja el paso por curva. Es lo que tiene y frena extraordinariamente bien. Bueno, la cuestión es que
Si la Ducati, pongamos que es una moto que sigue frenando muy bien, pero digamos que igual pierde algo de punta con el otro, con el paso por curva, Marc Márquez te puede compensar las carencias, que es lo que sucede. Y esto creo que te lo puse en un comentario, no lo habíamos hablado sí personalmente. Uno de los problemas que tiene Pecco Bagnaia, y que no lo tiene Marc Márquez, es que en una moto de competición no debes de ir cómodo. Pecco Bagnaia con la moto del 25 se está centrando en ir cómodo. Es que no tengo el feeling, ya no siento la moto, no puedo frenar, que sin neumático. Bueno, tienes una moto de competición. Hablamos antes lo del lastre. O sea, eso tiene que ser un toro de rodeo. O sea, tienes que ir pegándote con ello como puedas, entrando, meter la moto y luego llegar el primero por meta. Entonces, Sí, una bueno. de las... Lo de Sí, sí. Peco, con tantas excusas que ha estado dando desde el principio de temporada, la verdad es que es poco creíble, ¿eh? Pero Sí, bueno, no, digo, es que una de las ventajas que tiene no es la moto, es el propio piloto que se sube encima de la moto que quiere ir cómodo. O sea, yo no voy a reconocer que Pecco Bagnaia es un muy buen piloto tiralíneas y Lorenzo era un muy buen piloto tiralíneas. Claro, en la lucha cuerpo a cuerpo, y este es bueno todo el efecto, si quieres lo hablamos más adelante, eh, en esas acciones que ha habido, porque, por ejemplo, le dio a Miller, Pecco Bagnaia, contra Miller, contra Viñales, contra Márquez y contra Alex. Creo que una de las desventajas, que no lo ve él, y digo desventajas porque si el piloto lo analizara, yo lo veo fácil. Es decir, creo que el error es este y él no sabe corregirlo. Es que todavía pilota la moto y es de la época cuando estaba con la Mahindra, cree que va en una Moto 3. Y la moto de MotoGP no es una Moto 3. Es decir, cuando un piloto, como Omar Márquez el año pasado en Portugal, le adelanta, bueno, yo hago aquí los gestos como los pilotos, pero bueno, obviamente cuando Omar Márquez le pasa, porque yo hago una diferencia, que a veces, el otro día escuché a un comentarista aquí de experto en MotoGP que decía que por pasar un poco las ruedas es un adelantamiento. Y bueno, perdona, o sea, puede pasar toda la moto y ese simplemente es un rebase, que es lo que te decía yo antes a ti en la frenada. Si yo tengo la referencia de los otros dos, suelto freno, le rebaso en la curva, los otros pasan, yo no adelanto absolutamente a nadie, lo que he hecho ha sido un rebase. sí, Si el sí, otro sí. se va largo, si el otro se va largo, yo gano la posición, tampoco lo he adelantado, yo lo he rebasado. Ahora bien, el otro va por el sitio, intento pasarle por fuera, me meto por dentro, como Paco. Ahora, ha habido los dos movimientos, ¿no? Por un lado y por otro, y la caída de Mar Márquez y, perdón, de Alex Con Márquez Alex. y de la lección. Entró duro. De hecho, hay que reconocer que Paco buscó el hueco, que entonces no había hueco. Realmente lo buscó él, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas acciones hay que tener en cuenta cuando una cosa es rebasar, cuando otra Sí, es adelantar y cuando otra es error del rival. Bueno, pues una de sí, las desventajas que tiene Pecco Bagnaia y es una de las virtudes de Marc Márquez, no solamente es encontrar los huecos, es que ha pilotado cada moto de la mejor manera, pero no solamente que haya ganado a sus compañeros de equipo, a todos los rivales y sus compañeros de equipo, podemos hablar claro que los ha humillado, porque ha retirado a todos. O sea, Paul Espargaró, Alex Márquez no es el único que ha retirado, pero bueno, es que porque le pusieron para poco tiempo. Pero vamos, realmente ha sí. jubilado a todos. Ha jubilado a Lorenzo, a Paul, y vamos, Mir no está jubilado, pero está jubilado, cada uno podemos considerar, porque realmente otro de los campeones, es que es otra de las cosas que yo siempre digo y la veo claro, y hoy perdón porque voy con ganas de hablar, Has más de la escogido, oportunidad, en la sí, primera ocasión quieres decir todo. claro, y la gente que nos ve dice, bueno, este nos dice de todo, pero bueno, deja cosas a medias, bueno, ya me podrás decir Bueno, aparte bueno, si lo dicen no, en no te comentarios, preocupes que, bueno, pero que- es que yo te digo, porque para mí otra cosa es, hay que hacer, no solamente hay que distinguir lo que es, pues si pasa una rueda no se adelanta absolutamente a nadie. Ah, bueno, esto es el horror. Y a una de las personas que yo veía aquí pues ya sabes que veo a mucha gente, comento en muchos canales y bueno, soy experto desde casa, ¿no? Porque obviamente no tengo la fortuna si hubiera ido por otros derroteros en mi vida, pues quizá, ¿no? Pero bueno, estoy en mi casa. La cuestión es que se puede ser experto, digamos, teórico, la práctica que haya podido hacer, pero bueno, pero analizo las cosas. Eh, la cuestión es que para mí yo sí que distingo. Una cosa es, como te decía, rebasar, adelantar, error. Y otra de las cosas es, obviamente, una vez que empieza el campeonato, como si disputase, según reglamento, media carrera, se diese en la mitad de puntos y ya no se pudiese disputar más el mundial, pues obviamente hubiera un ganador final de año, pero no un campeón. Y te decía esto porque yo quiero distinguir esto. Hay gente que dice, el campeón Joan Mir, bueno, campeón, has ganado el campeonato del mundo. De Pecco Bagnaia te diría lo mismo. Es que yo considero que según tu talento,
tu lugar normal es de P11 a P17 y da gracias cuando quedes P11 y si quedas P17 sería normal. O sea, porque no veo virtudes. Te lo decía antes, reconozco que eres muy buen piloto para tiralíneas, tienes el defecto de que la MotoGP es ancha y no puedes considerar que porque el otro, lógicamente, te ha adelantado, no puedes ir. Es que va a haber contacto, es que es imposible que no haya contacto. Y los he cometido los errores en Aragón. Podemos decir cuándo perdió el año pasado el Mundial. Para mí lo perdió contra Marc Márquez en la segunda carrera. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, y también a nivel psicológico, el rival ya va por delante. Entonces, no, todos los resultados, no, porque luego perdió contra el Márquez y podemos decir y se cayó. No, no, tú ya vas hipotecado desde la primera carrera, la segunda carrera, la tercera, y no vas, como ahora, ¿no? El Mundial empieza en Qatar. Ibas hipotecado, en Qatar no empieza, Sí, en Le pero bueno, Mans no empieza. Pecó el año pasado también porque se cayó muchísimas veces. Es decir, el Mundial Claro, también lo perdió él. Más que ganarlo el otro, pero que fue asegurando más, lo perdió él porque ganó muchas sí, pero que carreras, pero luego se cayó muchísimas. pero regaló 11 puntos, porque intentar marcar territorio y, como digo, el defecto, Ahí sí. que es un defecto, te regalaste 11 puntos en la segunda carrera, luego te faltaron 10 para ganar el Mundial. Todo lo demás ha sido Sí. a través de eso. Si, por ejemplo, si yo me caigo en el quinto piso y he subido las escaleras hasta el quinto piso, no me hubiera, si necesito llegar al quinto piso para caerme, pero si ya me he caído en el tercero, ya me duele la pierna. Si me he caído en el segundo, me duele la pierna. Y probablemente si hay otro que no se ha caído, y ha ido constante, lo que estamos hablando, pues llegará igual hasta en el piso séptimo. Entonces, bueno, hipoteca hasta la carrera. Y yo quiero, si me lo permites, dejar bien claro, y es una idea que no puede ser compartida, pero no es lo mismo ganar el Mundial en el año 2020, creo que en el año 2021, y doy más valor al Mundial que ganó Quartararo, porque Cuartararo, eso realmente es. no tenía la mejor moto, que es lo que, y otras personas que ya sí que lo están dejando claro bajo los datos. Marc Márquez en realidad nunca tuvo la mejor moto. Tuvo una moto que a veces destacaba y era la que más punta tenía, pues no era la que mejor frenaba. Hacía muy bien la curva nube, pero había otras curvas que no las hacía bien. Entonces, no ha sido tan descarado como es que en la actualidad, como ha habido, hasta Marini hizo una pole. Hombre, claro. Claro, que Es que, todos los es que, pilotos que han estado con Ducati antes ganaban carreras, todos los que estaban ahí, ¿eh? sí, Ganaba bueno, Peco, pero excepto ganaban Marini. los otros también ganaban carreras, ¿eh? Claro, es que por eso te decía, si tú te pones fríamente, te puedes a veces yo también en opinión considerar y decir, bueno, pues este piloto es de P9 a P14, pero otro por las circunstancias, calibrar, porque siempre digo, una cosa es tu talento, tu capacidad y otra que te da la moto. Entonces, Marini, es verdad que digo, está ahí tan perdido, tan atrás, que no sabría decirte si su posición natural es de P17 a P22 o de P19 a P22. ¿Sabes lo que decir? Vamos, no voy tan al detalle porque realmente, pero sí que en estos pilotos de renombre que nos estaban vendiendo como sustitutos de Marc, menos mal que tuvo el año de rookie, en el año 24, que creo que fue muy bueno también porque decía, ya sabes, que renunció, ¿no? Que querían darle moto oficial y al final dijo, no, Gresini me ha esperado y ¿sabes, no? ¿Es consciente de esta noticia? De eso no soy consciente, ¿no? Sé que estuvieron negociando, entró en Gresini, pero yo pensaba Pues que le era una buena. ofrecieron, ¿Le ofrecieron sí, la oficial? le ofrecieron irse al Pramac, le ofrecieron irse al Pramac con moto oficial y él, o sea, él ya dijo no a tener una moto oficial del año en el año 24. Obviamente, si hubiera ido a Pramac con la moto del 24, pues el mundial ya estaba escrito. O sea, no es como lo de Alberto Puig, el mejor piloto, mejor moto, es lo que pasa. Pues vamos, y sí que creo, y lo recalco, que hay dos épocas de Marc. Tenemos la época desde que empezó Moto 3 con el lastre, su época de Moto 2 que daba gusto. Es que parecía, hay gente que dice todavía que el motor, fíjate que era todo el de la Honda 600, que el motor de Marc Márquez corría más, por cómo les pasaba cuando empezaba el último en Moto 2, que les pasó a todos, pero también en seco, no solo cuando había lluvia, ¿no? No, no, es el piloto, si frenas menos, claro, es que es una de las maneras de ser rápido en un circuito de competición, es pasar más rápido por curva y frenar más tarde y acelerar antes. O sea, ese es el secreto, ¿no? A ver, ya tenemos el santo grial de las tres cosas, ¿no? O la Santísima Bueno, Trinidad. antes, Frenar más antes tarde, cuando, acelerar antes y pasar por curva. Antes, cuando estábamos hablando de la trayectoria de Marc, que nos hemos quedado ahí y luego ya nos hemos ido Sí, casi ahora a la parte final, nos hemos dejado ya un poquito lo de Moto 2 casi sin comentar. Y si sí, quieres, lo es que comentamos ahora, que estamos ya cerca del final, sí, el bueno, es tema que de. sí, es una época muy importante en la que realmente, como te digo, yo veía ahí, se veía en categoría, en Moto 3 se veía, pero es que, digo, no hay mejor en la categoría reina,
porque dices, no, había gente de renombre, es que estaba Lorenzo, es que estaba Pedrosa, es que estaba en paz descanse otro piloto, que había nombres, ¿no? Había nombres, pero realmente yo veía a Marc Márquez en Moto 2 y digo, lo siento Lorenzo, pero vale, puedes a veces ganar a Pedrosa en el cuerpo a cuerpo porque tiene la desventaja, que tampoco es que fuera tan malo Pedrosa en el cuerpo a cuerpo, pero tú destacas por tiralíneas, el otro es muy técnico, el otro tiene otras virtudes, el otro se aprovecha de que le falta, pues eso, bueno, es que no quiero hablar de ese personaje, ya con decir personaje creo que se me entiende. Bueno, al final tendremos que hablar, ¿eh? Porque está No le ahí. nombres, no le nombres, no le nombres. En paz descanse. Yo siempre digo en paz descanse desde que a falta de respeto a todo el mundo, a los aficionados, pues, o sea, no solamente dentro de la pista. Bueno, alguien que pegó puñetazos a Viaggi, que se le podía ganar con mejor moto, pero también le golpeabas a los rivales, ¿no? Puñetazos y no pasa nada. Aquí, oye, todo limpio, fair play. Pero vamos, bueno, la cuestión es que en Moto 2 me parecen unos años y la pena que se cayó, porque en primer año que estaba en Moto 2, En Moto 2, realmente, claro, en Moto 2 él estaba para ganar el primer año en Moto 2 el título. Lo que pasa es que tuvo sí, el problema este cuando se cayó con la diplopía también y entonces tuvo que parar y no le dejaron correr al final de las no, carreras. sí, porque es inseguro. Yo creo que realmente si él cerrase un ojo con, ¿sabes? Podría haber corrido igual, o sea, y Vale. ganado. Bueno, aquí poniendo un poco, pero no, es lo que te digo, realmente, y pasa ahora, Manu Gas me encanta Manu Gas. O sea, yo considero a nivel de talento, y lo dije una vez tú has dicho que se puede mencionar aquí a todos, no hay ningún problema, se lo Claro. dije, pero eso creo que fue una cosa de miembros para el canal de Nico Abad. Para mí, yo veo a Canet y veo a Martín y digo, a nivel de talento, uno tiene más experiencia, los años de MotoGP, que ha tenido la mejor moto, porque desde que empezó, una cosa es estar en equipo satélite como moto oficial y otra cosa es estar en un equipo satélite como el Trackhouse, ¿no? Porque Ogura, a mí, yo digo, a nivel de talento, yo veo a Ogura cuando ha empezado en MotoGP y veo a Pecco Bagnaia, digo, oye, pues igual te gana Ogura, su primer año. Digo, a nivel de talento. Otra cosa es a nivel de moto. Y estás en el peor equipo, en una moto satélite, igual no puedes sacar el rendimiento. Pero vamos, Sí, que yo sí. veo a Canet y no veo que tenga ninguna virtud superior que destaque en especial Martín. Y digo, la gente puede no compartirlo, pero yo te lo digo, me das la oportunidad y pues, yo comparto mi opinión. Bueno, Y sí, te digo esto, Martín ha tenido el privilegio de empezar directamente en MotoGP con Ducati y ha estado todos los años con Ducati, con una sí, moto sí. buena desde el Ah, principio. es que esta es una buena. Y sí que destaco, porque para mí es importante, no los resultados, sino el talento. Te he dicho que para mí Martín es de P7 a P13, el supuesto. Y el otro de P11 a P17. Yo creo Es, que los metes muy atrás, pero bueno, esa es tu opinión. no es decir, vale, pero es que realmente, y por lo que bueno, es que a veces no quiero ser también eso, muy categórico, porque bueno, es mi opinión y puede no ser compartida. Pero si tú analizas cómo pilota Canet, realmente tú ves mucha diferencia a nivel de talento que tiene Martín. Yo no sabría decirte, la verdad. A mí Canet me gusta mucho como pilota, desde luego. Y esto es muy importante y por eso voy a sentar tus bases, porque realmente a Pecco Bagnaia le pongo como un piloto que de posiciones naturales peor que Martín, pero realmente Martín, y con la mejor moto, en toda su carrera deportiva en MotoGP, ha ganado menos carreras que Pecco Bagnaia en un solo año. Porque Claro, es que por muchas supuesto. veces es que las circunstancias del mundial, por eso no puedes decir, no, es la mejor moto para ganar del 100%, y sería ideal, pero Marc Márquez es humano. Bueno, decimos, es extraterrestre, ¿no? Vive allí en las estrellas. Bueno, realmente, por cuestión natural, y hay carreras como la que ganó Zarco, que realmente no se puede ganar absolutamente todo. Pero realmente, y considero que Canet es muy buen piloto, pero le cuesta destacar ya en Moto 2. Y considero que es un muy buen piloto. Martín, considero que es un muy buen piloto, pero que si la ventaja mecánica, pues hombre, Aldeguer lo está haciendo muy bien, tiene ventaja mecánica. Hay que reconocer que va con la 24, comete errores de rookie. Podemos decir que Paco el año pasado se dejó mucho ver quemando neumáticos, luego porque importante es como
en la época también de la Fórmula 1, ¿no? Que decía Fernando Alonso, si está muy bien que el rival tenga mejor motor, mejor coche, pero hay que terminar las carreras. O sea, no sirve para nada quemar neumático, dejarse ver, adelantarla allí en Qatar, parecer buenísimo, he adelantado a la leyenda viva y luego no termino carreras. Y luego, pues, bueno, la cuestión es algo que te quiero decir, que es curioso cómo los resultados a veces no van acorde con respecto al talento y al nivel de los pilotos. Pero vamos, que si pones en esta ecuación a Marc Márquez es que lo rompe todo, porque no le das la mejor moto, tiene que tener una moto suficientemente buena, porque si no es que es imposible. Pero pues consigue estar por encima. Y yo sinceramente veo a Manu Gas y espero verle en MotoGP porque creo que es un piloto que le falta experiencia, pero no le veo que esté muy detrás de Pecco Bagnaia. No sé tú si compartes esta opinión, te parezco ya... Dice, bueno, esta no te la compro, pero... Yo lo veo complicado, ¿eh? El tema de cuando los pilotos cambian de Moto 2 a MotoGP, a algunos les cuesta mucho ese cambio, ¿eh? Y no es lo mismo. Tienen que pasar ahí... Tienen que sí, a veces... acoplarse, tienen que coger más experiencia, no es fácil y a algunos les cuesta más que a otros. Y yo creo Es que que hay no se puede carreras... comparar, ¿eh? Sí, pero hay carreras y trayectorias que son hipotecadas precisamente por el equipo en el que vas. Por ejemplo, Raúl Fernández en Moto 2 es el que tiene el récord histórico de más carreras ganadas en un solo año. Y realmente tú ahora le ves y dices, bueno, ahora está un poco mejor que parece, siempre le pasa lo mismo al equipo Trackhouse, no solamente al equipo Aprilia, ¿no? Que parece que también es, como decía antes Paco, que empieza de una manera, se estanca y a final de año, que es lo que hizo Aldeguer, ganó su contrato con Ducati, porque las últimas carreras, a mí en cierto modo, humilló a Paco, no, porque ya tenía el Mundial arreglado, porque bueno, podemos buscar excusas, no sé si sabes la diferencia entre excusa y motivo. No sé. Es lo mismo, en la connotación que le quieras dar. O sea, he llegado tarde, es que es una excusa. Mira, he llegado tarde porque es que resulta que... Es decir, la excusa y motivo es exactamente lo mismo. Lo que pasa es la connotación, si quieres darle negativa o positiva. Podemos buscar la excusa o el motivo que había ganado el Mundial, pero lo humilló. Bueno, lo que te quería decir es que siempre a Aprilia va, bueno, parece que sí, el presupuesto, las carreras o que algo pasa, que siempre va bajando el rendimiento, pero el Trackhouse, el segundo equipo, empezó también muy bien Augura, parece que una moto va, cuando una moto va parece que la otra no va, o sea, es decir, hay algo, es como si no tuviesen todas las piezas nuevas, cuando le pasó a Augura precisamente que le cancelaron el resultado porque no tenía puesta la centralita correctamente, Sí, hubo la ahí una correcta, vamos, sanción. digo yo, es que a ver, podemos decir que simplemente es que tenían una I de pruebas, que es lo que lo dijeron. Digo, a mí no me extrañaría que simplemente no hubieran pagado la licencia de la última versión. ¿Sabes? Dice, no pagas la licencia de la última versión y no te la homologo. ¿Sabes lo que decir? O sea, porque ya de ese tipo. Entonces, pero sí que es verdad que los resultados, o las carreras de muchos pilotos se pueden ver hipotecadas por cuál es su primer equipo. Y Moreira decían que valoraban que él no quiso ir a hacer la prueba ahora que sí que ha ido Manu Gas a MotoGP, pero un piloto que Sergio García, por no haber ido, otro que se ha hipotecado. O sea, no ha necesitado subir a MotoGP para hipotecar toda su carrera deportiva. Sí que es cierto que hay pilotos que a veces pues pueden, en cierto modo, defraudar en la categoría reina, pero normalmente cuando veis muchas carreras, hay pilotos que tú les ves en categorías inferiores y sabes que destacan. Rueda, pues yo sí que es cierto que en los últimos años ya tanto las rookies no las estoy siguiendo y el comentarista de la Superbike, bueno, no me es tan agradable como, tampoco quiero decir que el de MotoGP me guste especialmente, pero vamos, todavía me es más incómodo ver, no solamente por los pilotos, por el nivel de los pilotos, que incluso por el comentarista. Entonces reconozco que la Red Bull Rookies últimamente no la veo tanto, pero a Rueda destacaba muchísimo. Bueno, hay vicisitudes a lo largo del año y cada temporada que pueden modificar rendimientos. Pero bueno, ahí tienes a Rueda, que igual que veíamos muchas carreras que llegan a la décima, vas ganando 4 décimas solamente por ir a rebufo depende del circuito, ¿no? Estoy diciendo así una cifra estandarizada. En otros circuitos serán otras rectas, serán 2 décimas, pero solamente de ir a rebufo uno con otro, con otro, con otro, pues son en grupos. Y Rueda ha demostrado que es un piloto muy talentoso y ha ganado carreras por varios segundos de ventaja, estando en Moto 3. Destacaba en las Red Bull Rookies. Si él no ha entrenado, que lo hablábamos antes, con una moto 600 o una moto de 1000, puede ser que la adaptación sea más lenta, Claro. pero ya tienes el bagaje, si tú miras las carreras, de que el piloto, hay piloto. O sea, luego veremos los resultados, porque es con lo que te comentaba. Si te vas al Trackhouse, pues puede ser
que como a Raúl Fernández, y resultados, las carreras se ven hipotecadas. Incluso en el Tech 3, Augusto Fernández, o sea, tampoco me parece que fuera un gran piloto, pero claro, probablemente sus resultados estaban muy hipotecados porque es lo que decían, de la moto que tenía Paco a la que tenía él, pues había un mundo. Y una de las cosas que sí valoro de Paco a final de temporada, reconoce, no me puedo quejar que la moto mía, es decir, era más oficial que la de los oficiales. O sea, también es verdad, no sé si te acordarás de esto, Sí, que en sí. una de sus declaraciones reconoce que tuvo que volver a la moto de principio de temporada, que era más rápida, la que habían hecho al principio de año, pero él era más difícil de pilotar. Es decir, el piloto es muy bueno, pero es lo que tú decías, hace falta adaptación. Entonces, no solo Sí, quemar sí. neumáticos. Sí, sí, le ha costado también este año, sí. De todas formas, te voy a decir una cosa. Llevamos más tiempo del que teníamos previsto ya, ¿eh? Sí, bueno, yo no voy a tocar ningún botón para no Tú estropear no, nada. tú no toques nada. Ya sé que eras... Sí, Lo sí, que sí, sí que, sí. lo que sí que vamos a hacer es, vamos a ir acabando para que tampoco se haga demasiado largo, porque que si no, no nos vas a Vale, pero quedar temas para otros programas. bueno, no hay problema, pero hay una cosa y es verdad, y lo tenemos que hacer otro día más explayado, porque decir Mark es Mark significa mucho más que Mark es Mark. Que es que la gente, y es otro vídeo que, aunque hablamos de más actualidad, ahora, al final no hemos hablado de Sassenry, no hemos hablado de Cías de Aprilia, del Claro, claro, es contrato, que de opinión. Yo te lo cuando te, resumo en cuando cinco te pones a minutos. hablar es complicado, que yo tampoco he hablado contigo ninguna vez, esta es la Sí, primera, entonces pues estarán algunos ahí mirando y diciendo, madre mía, la cantidad de datos que está diciendo John aquí. Pero bueno, ya bueno, para la siguiente ya intentaremos ir centrándolo un poquito más y hablar de sí, temas pero más concretos. esto es lo que una cosa de la que yo quería destacar, porque puedes decir, no, Paco es Paco, y es que es muy peloto, y sí, es muy bueno, pero no me lo vendas como tan bueno. Porque, sinceramente, Viñales y Bueno, algunos pero es que resultados. Alguersuari, que es fanático también de Marc, nos ha vendido a Paco como su sucesor, pero ya, ¿eh? Vale, pero ahora es lo que te iba a decir. Viñales, ¿dónde está? No todas las carreras, lo que hablamos, vicisitudes, uno entrenas peor, otro te ha molestado, aquí te ha estropeado la clasificación. ¿Cómo está Viñales? ¿Tú a día de hoy dirías que Viñales es mejor piloto que Paco o no? Y Pues si es el resultadista. yo diría que Viñales, joder, es que tiene mucha más experiencia, ha pasado por un montón de sitios, saca Sí, resultados sí, a lo mejor pero donde Paco no puede. vale, es muy importante terminar carreras para puntuar, pero eso sería para el resultado. Pero, a ver, ciertamente tiene mucho talento, hay que reconocerlo, pero no es la panacea. Eso es decir, no me puedes decir Paco es Paco, Fabio es Fabio. No, Marc es Marc significa mucho más, y a veces yo quiero trasladar esa idea, porque no solamente porque sí que es verdad que es el primer piloto que ha puesto el codo allí, es un piloto que pasó como aquella apole que hizo en Austin, que se cayó, saltó, que no le iba a dar en televisión y al final lo grabaron, pero realmente no es una emisión que se dio en directo. O sea, tenemos esas imágenes porque hicieron el favor de grabarlo. Pero que con Nieto dice, no, sí, ha pasado unos segundos, va a hacer pole, ¿no? Esa emoción. Eh, realmente hay pilotos que están, es que, y eso sí que te lo he dicho a ti antes y no lo habíamos hablado ahora, para mí, desde un gran campeón, desde antes de Marc Márquez, hasta que no él fue el gran campeón, todos los que ganaron, desde Duhan a Márquez, no son gran campeones. Es lo que te decía antes. Puedes ganar el campeonato, ser dos veces ganador del campeonato de MotoGP. El año pasado, para mí, hubo un ganador del campeonato de MotoGP. Y si no va a ser el caso, pero si yo tuviera la fortuna de ir ahora a una carrera, estoy ahí el primero de circunstancias, pues como lo de no digo que Zarco lo hiciera, no, pero vamos, hay lluvia, me quedo el último, no entro, no cambio neumáticos, se termina el mundial, gano el mundial, pero no soy campeón de nada. Entonces, Marc es Marc, no lo puedes comparar con los demás. Y para mí eso, y es una idea que sí que quiero trasladar hoy desde el primer día, es que, en cierto modo, las comparaciones son insultantes. Por ejemplo, en una entrevista previa, el Gran Premio de Tailandia, porque ya ganó Marc Márquez y se preveía que en Argentina podía igualar con sus 64 victorias de la categoría reina, las 90 de Nieto. Pero es que no puedes comparar a Marc Márquez, porque Marc Márquez hace 90 victorias el día que hace 64 victorias de MotoGP. Y lo quieres comparar con uno que ha hecho 90 victorias en el Mundial y es un referente y le damos respeto. Y todos los pilotos del Mundial, y bueno, y sigue, vamos, y me encanta, especialmente a mí, por ejemplo, Fonsi Nieto, su trayectoria deportiva, dices, bueno, no pudo destacar, pero a nivel de piloto, a nivel de persona, es decir, pero yo no voy a poder comparar, y me parece que es insultante, querer decir 90 Nieto, 90 Márquez.
Vale, ahora tenemos que ha hecho 68 Marc Márquez con la 68 de Agostini. Y una de las comparativas, cuando a veces se dice de Marc Márquez quiere superar a En paz descanse y quiere hacer 10 títulos, realmente cuando haga eso empatará a Agostini a 8 títulos en la categoría reina, porque a veces también, muchas veces, en las retransmisiones oficiales, para que esté más cerca Marc Márquez de otros, como hay otros que solo han ganado, pues por ejemplo Fabio Quartararo, ¿no? En MotoGP, si dices uno tiene un mundial y el otro tiene 6 mundiales, hay menos diferencia. Es decir, 1 y 8. Bueno, pues cuando Marc Márquez, si este año gana, hace 9, el año que viene empatará en mundiales. Pero aún así, la comparativa, la dificultad actual, que precisamente, porque, y esto no lo hemos hablado, pero Agostini, y tú lo viste más que yo, porque yo lo he visto más, digamos, tú lo viste en la época y en directo, yo lo he visto Yo también lo vi poco, pero sí lo pude ver, ¿eh? bueno, en grabaciones, no, yo lo he visto, obviamente, yo no tenía edad, ¿no? Para verle ni en directo ni en televisión, pero bueno, a mí me han dicho, porque decir, yo te traslado esto, pero es que he visto imágenes, es que es verdad, y ellos salían corriendo a por la moto para acelerarla y Agostini no se daba prisa, porque tenía una ventaja mecánica que luego les pasaba, y eran circuitos y con rectas, y bueno, sí que valoro mucho a los pilotos del TT, y si alguna vez normalmente estás centrado en Marc, pero bueno, quieres hablar del TT, pues tampoco tengo problema, opinión sobre la diferencia de un piloto de circuito, bueno, yo te lo digo por si quieres la idea, yo ahí la dejo, y Déjala a ahí de veces momento. yo ahí te la dejo. Bueno, claro, es que en una época en la que podías competir en varias categorías en el mismo fin de semana y en la que te subías en una moto y les adelantabas sin darte prisa, que parecía que les dejabas 2 minutos y podías ganarles, pues obviamente no lo puedo comparar con un mundial de ahora. Los dos son ganadores, pero uno es más campeón que el otro. Y como te decía, a mí puedes poner todos los nombres del mundial, por supuesto importantísimo lo que hizo Cribillé en el 99 y fue importante, ¿no? Especialmente para todos los españoles, pero claro, y dominaba el mundial. Es que es eso, es que realmente tener una época en la que tengas rivales que sean muy buenos y Marc Márquez no ha tenido la ventaja mecánica porque hasta ahora, actualmente, en su nueva época, porque te digo, a mí es eso, si cada vez que yo hable te parece que es la época de Rookie la de Gresini, es como una segunda etapa, pues la primera, es decir, está, entre comillas, está todo escrito. O sea, 8 mundiales, en 2020 se trunca, vuelve lesionado, vuelve con una moto que no era ni de la categoría, o sea, está ya sabes, el término de Moto 2 Premium, pero ¿de qué categoría era la Honda cuando volvió? Porque tuvo en Sasselring 5 caídas en un mismo fin de semana, cuando hizo la peineta, desesperado, cuando, ostras, es que ni Bueno, siquiera aquí puedo ganar. sí, pero y aún así todo todavía ganó carreras con esa moto, ¿eh? Sí, 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 no. De los otros que había nadie más, solamente él. Es que mira, ahora mismo, y no lo voy a decir porque para no equivocar el dato, pero ¿cuántas carreras tiene ganadas Mir con Honda? Pues ¿Cuántas ha ganado Mir? no lo sé, muy poquitas. Realmente es que ¿tú recuerdas alguna carrera que ha ganado Mir con Bueno, Honda? pues La, no lo sé, no tengo recu- el dato, ¿eh? No lo recuerdo, sé. recuerdo la de Alex Rins y Alex Rins no fue batido por Marc Márquez. O sea, que decir, la anterior Rins quitó el nombre de último ganador a Marc Márquez y Sí, entre Marc Márquez, sí, Rins sí, a ver, Rins, ojo, perdona porque pensaba que está hablando de Mir, no, Rins sí que ganó, sí, ¿eh? sí, Sí que ganó no, no, en Austin, en Silverstone también le ganó a Mar en línea de meta. sí, bueno, pero con la moto. Bueno, esas victorias que ha perdido Marc Márquez del último momento. Claro. Y la que ganó Lorenzo, que se le levantó la moto y no tenía. También Vamos, ha habido En Mugello, sí. sí, y contra Dovizioso. Ha habido carreras. Marc Márquez puedes contar así que Claro, 4, con 5, 6 Dovizioso también carreras. unas cuantas con Ducati, sí que le ganó en el último momento, ahí en Sí, Austria sobre todo. pues mira, tiene Y en Qatar 94. también, en Qatar también. Sí, tiene 94 carreras que ahora si nos ponemos, sacamos 100 carreras rápidamente, que las perdió en el último Bueno, momento porque la unas por moto. otras, unas por Bueno, otras. no te decías que yo creo que Marc Márquez en su época que volvió lesionado ha ganado más carreras que Mir. O sea, tendríamos que mirar el dato porque es que son esos datos, esas cosas que quedan ahí olvidadas en el limbo, pero no recuerdo, a ver, no quiero decir, yo no recuerdo una victoria de Mir con Honda. O sea, el año pasado Mm, no, el anterior ganó Rins, no, yo no la recuerdo desde luego. es, es que Paul quedó tercero en el podio precisamente en Qatar, que Márquez luego fuera para atrás que quedó quinto. Quiero decirte, es que Marc Márquez, incluso lesionado, dio más victorias, creo,
Claro, Me claro, duele el sí, sí, dato. más victorias. Bueno, pero y más puntos en la clasificación, con muchas No, no, menos bueno, carreras corridas. O sea, que sí, ahí sí, hay un montón de datos. Estando sí, continuaba. lesionado, que no estaba recuperado del brazo todavía. Sí, sí, continuaba, continuaba lesionado y seguía siendo la moto referencia de Honda. O sea, fíjate si estaba Honda perdida. Es que, obviamente no puedes hacer nada bueno, en todos los sitios de la vida, menos en un mundial, si por mucho que sea, que uno de los problemas que siempre ha tenido, dicen, con Honda, dicen, Marc Márquez no es un buen piloto probador. Él también dijo, yo no estoy aquí para probar ni desarrollar ninguna moto. Y obviamente, está para ganar. Si es el mejor, tú denle armas para ganar y te hace lo que está haciendo. Y tiene 15 victorias contando las sprints, de 20, que podían haber sido más, podían haber sido menos, son las que son. Y bueno, y lo que queda, ya veremos lo que queda y cómo termina y a final de año echaremos cuentas. Pero es que estando, no en sus, decir, mejores facultades, es que estando, que sean 34 grados de rotación en un brazo, como decía, si es que tengo problemas para poder comer, si levanto el brazo así para comer, o sea, le decían, bueno, a veces a nivel personal nos habrá pasado a todos que o conocemos a alguien, nos han dicho que, bueno, estás para, vamos, el médico, creo que esto no vas a poder hacer más esta actividad, ¿no? Luego hay deportistas, ¿no? Que te superas y, bueno, la cuestión es que decían, no, no puedes hacer una vida normal, ¿no? Él seguía subiéndose en motocicleta y seguía humillando, porque es lo que estaba haciendo, humillando a sus compañeros de equipo. Entonces, él es buen piloto probador, yo considero que es un muy buen piloto probador porque es capaz de sacar el mejor rendimiento de las piezas. Quizás no sea como Dani Pedrosa, que bueno, Peco Bagnaia parece ser que es tan sensible, también, ¿no? Que nota absolutamente todo, y Pedro, Dani Pedrosa reconocía que a veces su facultad de ser tan sensible le restaba rendimiento, porque tenía una incomodidad y eso hacía que en esa carrera, como no había solucionado, o sea, el resultado del cambio que habían hecho en el calentamiento del domingo por la mañana, la warm-up, a la carrera, pues realmente su rendimiento en esa carrera fue peor que el que hubiera sido, pues simplemente por eso que hubieran cambiado. Pues yo considero que Marc Márquez es un muy buen piloto probador, pero no porque te lo diga técnicamente, porque se sube y el ingeniero mira los datos y dice, ¿esta pieza va o no va? No sé si estás de acuerdo conmigo en este aspecto o... No sé, eso tendrían que ser los ingenieros los que nos dijeran No, pero si es buen probador o no, ¿eh? Yo lo que sí sé es que en Ducati están encantados con él, no solamente por los claro, resultados, sino por lo que mira, transmite cada vez que se baja de la moto allí. Eh, en Asen estaba Gigi constantemente en el box con Marc, no estaba con Peco. Cuando bajaba de la moto Marc, estaba Gigi allí todas las veces. pero una cosa es la actitud, como estás diciendo ahora, que la actitud es buenísima, pero precisamente, ¿por qué del año 23 al año 24 pegó tanto salto la Ducati? Porque Marc Márquez se subió en el test de Valencia y el técnico, o lo ingeniero, mira los datos y dice, mira, sus impresiones, bueno, no sé si recuerdas la primera grabación cuando le grabaron con micro, que no tenía que estar, luego fue lo que grabó y, bueno, hubo ahí cierto, pero lo de la sonrisa, ¿no? La escena Sí, esa. sí, sí, sí. En la primera conversación, cuando hace la de la sonrisa, no se oye, pero no dice eso, pero luego sí que transcribieron, porque claro, la grabación la tenían, pero no la emitieron, y él reconoce que no quisiera mencionar a Honda. Dice, la otra moto hace esto, esta moto hace esto. O sea, nada más subirse, nada más bajar, que dio 7 vueltas y estaba ahí arriba ya. Él ya dijo, mira, la otra moto hace esto, esta moto ha notado esto. O sea, realmente él, al margen de las formas, como Sí, a las sí. celebraciones, ¿no? Pero cuando nada más que se baja, te dice lo que ha sentido en la moto y luego tienes los datos. ¿Por qué? Porque es un piloto que nada más que se sube a la moto va a sacar el mejor rendimiento, que es lo que decían de Stoner, que antes he dicho, otro gran campeón. Bueno, por las circunstancias que hubo, por la ventaja mecánica, es muy bueno, pero para mí es mucho mejor piloto Duhan que Stoner. O sea, hay gente que quiere encumbrar como el otro grande de la historia, Stoner. Para mí, particularmente, Duhan es mejor piloto y no solamente por los resultados, es que a veces, claro, vas P1, clasificación, ¿sabes? ¿No? Pole, calentamiento, claro. Es fácil verlo en los resultados, pero luego a nivel de pilotaje. Bueno, pues cuando Marc Márquez es capaz de subirse como Stoner a una moto y en nada, en vuelta y media, te está dando lo mejor de esa moto, realmente es que considero que, vamos, no hay mejor virtud para un piloto, como si fuera probador, que precisamente eso es obtener el mejor rendimiento lo más rápido posible. Y es lo que no tiene, bueno, ahora tiene a Aleix Espargaró, que sí que está la onda mejorando, pero cuando tenías a Nakagami, que a día de hoy, bueno, no hemos hablado de Chandra también, pero
a día de hoy el resultado de Nakagami como probador contra Chanta. Es que hablamos a veces de el nivel de los pilotos. O sea, si tú te pones a... Dices, ¿dónde está Bueno, Nakagami? ¿Dónde la está onda, Nakagami y la dónde está onda Chanta? tampoco ha mejorado mucho la onda. Parecía que me iba a mejorar más, pero ahora parece que se está quedando por la Pero parte de mira, atrás, ¿eh? a ver, obviamente todos compiten para ganar, pero como De hemos todas hablado formas, John, lo de... vamos a Vale, cortar ya porque si no sí, se nos va del tiempo, pero ¿eh? para no dejar esto, la sprint, por ejemplo, pilotos de Honda, ¿tú crees que si están en P12 van a luchar para conseguir un puntito o 2 puntitos? ¿O van a preferir, tienen la directriz de Honda de decir, oye, si la sprint sois P12, P13, no hay ningún problema? No, bueno, Mir se está cayendo, pero no hay problema porque cuanto menos puntuemos, podemos quedarnos con las concesiones para este año y para el que viene. Porque yo creo que hay un poco ahí de Honda cuando estaba como segunda mejor moto y tanto bajón es como un poco la directriz de, oye, no, vamos a seguir siendo una moto que no esté ahí la segunda, que no pierda Que concesiones. les No está sé, interesando quedar por la parte de atrás para seguir con las evoluciones. yo me da esa impresión porque sí que se veía, ha pegado mucho salto la Aprilia. Sí que es verdad que empezó muy bien con Ogura, pero ha pegado mucho salto la Aprilia con respecto a la Honda. Y bueno, puedo estar equivocado, pero en cierto modo, entre que Mir se cae, entre que ya la sprint solo puntúan 9, oye, tengo un poco la impresión de que Yo, Honda está muy cómoda en la situación de concesiones. No lo, sé. lo que yo no sé si esas concesiones que tienen, ese mayor tiempo que tienen para probar cosas, si está fijado o estructurado en moto del 2026 o moto de 2027, o pueden probar lo que les dé la gana. Eso es lo que yo no tengo claro. A ver, a nivel de motor, como pueden poner cualquier motor mientras estén en el grupo D, o sea, realmente ellos no lo hacen por el desarrollo, por el coste, pero no hay, o sea, tú vas al reglamento, ellos podrían estar probando ahora tranquilamente la moto de 850, o sea, ellos, Lo pueden hacer. sí, 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 o sea, el único que está limitado para hacer pruebas es Ducati. O sea, si ellos van al test, igual que prueban una aerodinámica, una electrónica, un chasis, un basculante, si ellos a día de hoy, mientras ellos están autorizados a ir al circuito a hacer tests, la única limitación es que no puedes ir 2 carreras antes del propio GP a ese circuito. O sea, ¿quién te dice a ti que no están probando la moto de 850? Probarla pueden, o sea, a nivel de presupuesto. Bueno, yo sí que creo que actualmente sí que habrá un departamento, no te digo que esté probándola en pista, pero sí que me da la impresión de que no tienen tanto interés de que la moto fuera la segunda mejor moto. Y es que está ahí, bueno, el único que está es de Yamaha es Quartararo realmente, alguna vez Miller por las condiciones, alguna vez, pero realmente, y Rins, bueno, ha estado alguna carrera ahí, pero bueno, ya sabemos ahora las limitaciones que tiene también Rins. Sí, pero poco. Sí, pero bueno, realmente a una vuelta Yamaha es muy superior a Honda, pero es que al principio de temporada la Honda era la segunda mejor moto del mundial, era la segunda mejor moto Sí, de sí, a nivel sí, de sí, puntos. claramente, O sea que claramente. a mí aquí hay algo extraño. Y bueno, pues por aquí lo dejamos, ¿no? Porque si no, ya sabes que yo Lo la dejamos carrera por me aquí, descanso a nos hemos cuadros. pasado del tiempo previsto, Bueno, pero bueno, hemos hablado, no, has hablado de muchas cosas. bueno, es que te veo que me escuchas, yo tengo mucho, es que a mí me da, pues, digo yo, Claro, en cierto modo porque, soy como Alguersuari, soy apasionado y a veces hay cosas que me dan rabia que no se abren claro y pues eso, decir que este campeonato me vale lo mismo, sí, sí, me vale a nivel estadístico, pero a nivel de yo visualmente, pues no veo lo mismo. Y una cosa es ser vale, campeón y ganador y otras cosas adelantar y bueno, hemos vale. dejado muchas cosas a medias. Lo hemos dejado a medias. El próximo programa, que bueno, la idea es hacer uno cada semana y que vayamos ahí metiendo temas y con todo ello, pues podemos ir hablando de todas las cosas y las que se nos están quedando, que hay muchas cosas que nos faltan por hablar. No hemos hablado de Jorge Martín, no hemos Sí, hablado lo de Aprilia, a ver, de los bueno, de grandes Jorge Martín premios, de Shanxerring que nos viene ahora, de la República Checa y de los que quedan y de cuándo será campeón Márquez, de que será antes de que finalice la a temporada, ver, si no pasa nada raro, por supuesto. de Martín hemos hablado y de mi parte, porque, y comparándolo con Canet, porque realmente creo que, bueno, al margen y para ser breve, para mí cuando cambias, cuando yo te hago a ti una petición verbal sobre algo está escrito, la modificación de 6 semanas o de 6 grandes premios, significa que yo quiero modificar lo escrito. Ya veremos a dónde va y lo podemos explayar, pero en el primer momento en el que yo, sobre algo que está escrito, te digo a ti, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Qué te parece si?
entonces me parece que quiero cambiar. Me da la impresión que de facto estoy reconociendo que lo escrito dice una cosa y quiero que me des permiso para... Ya, lo que pasa es que en Oye, ese ¿te tema también, parece? como no sabemos lo que está escrito y lo que han dicho entre ellos es una cosa que no lo sabemos y las reacciones, las informaciones entre unos y otros es lo poco que nos cuentan. Entonces, es muy complicado saber qué está pasando ahí, desde un principio. Sí, pero para cerrarlo, creo que él para mí es un ganador del Campeonato del Mundo. Puedes decir de manera coloquial como que es campeón, vale, lo puedes decir de manera coloquial, pero para mí es un ganador del Campeonato del Mundo en el año 2024. Pero ahora mismo lo que ha hecho es manchar absolutamente toda su trayectoria y tener en cuenta que su trayectoria se basaba en unos, sí que es verdad que ha ganado carreras sprint y tenía unos números decentes en carreras sprint, pero es lo que te decía, cuando ha habido otro piloto que en un simple año te ha ganado más carreras que tú en toda tu carrera deportiva, pues creo que ahí el diálogo no se está transmitiendo bien. O sea, las ideas de Sí, eres bueno, muy bueno, eh, realmente, y sí que podemos sí. hablarlo en otro momento, creo que, pero por sentarlo de base, de facto, si yo quiero que me des permiso, es decir, mira, yo no le doy al mango, ahora ya puedo fichar por Honda, ¿sabes? Yo no, uy, la moto no tira, no, es que también decían, no, es que no es comparado con los compañeros, no, no, es que él se monte en la moto y que, bueno, ha habido muchas mentiras, que tú lo has puesto en el vídeo anterior, Sí. está bien claro, ha habido muchas mentiras y muchas contradicciones de uno y de otros, del representante, de él y de otras partes, que le apoyan. En el momento que de facto dices, oye, mira, yo, aunque dependa de mí, quiero que me dejes 6 carreras para darte la respuesta, es que de facto tengo que darte ahora y no quiero darte, ¿sabes? Es decir, quiero que me des permiso para que yo no darle el mango y que me dejes correr. Claro, Y es un piloto pero aquí lo, que lo curioso también es que Aprilia haya firmado esa cláusula de que en 6 carreras sí, podía no, decidir. pero, Eso, pero, pero yo la entiendo porque tenían fe, porque la moto con Viñales, que ha tenido muchos problemas de adaptación y hay que reconocerlo, y tardó un año y medio en Viñales, que yo considero que es el tercer piloto con más talento en la actual parrilla de MotoGP, sin embargo tardó un año y medio de adaptación. Antes sí, sí, hablábamos de sí, los sí. rookies, Sí, y sí. tardó un año y medio. Seguro, Entonces, seguro que Aprilia tenía fe de que todo iba a ir bien, de que no se iba es a que, caer y de que iba a probar la moto y le iba a gustar. Estoy seguro de es que, que me parece normal firmar esa cláusula cuando tienes a Aleix Espargaró ganándote carreras. ya, Si Aleix Espargaró te está ganando carreras y ya había desconectado mentalmente porque se iba a retirar, entonces, y estuvo a punto de disputarse un mundial y estuvo bastante avanzada la temporada, es normal que esperes que un piloto muy bueno, porque reconozco que es un piloto, aunque te diga de P7 a P11, por ejemplo, te reconozco que, o a P13, es un piloto que es muy bueno. Pero, John, alguno se lo dirá. Dice, en un programa de YouTube han dicho que tú eres P7, P11, ¿eh? Campeón del mundo. sí, bueno, no lo he visto yo, ya ves que veo mucho contenido y tendré que echar para atrás hemeroteca. Bueno, gracias por darme este espacio que es en tu cocina, que digo, ahí te enciendes en tu cocina, muchas veces te he En puesto mi cocina comentarios y, y en tu salón. bueno, aquí mi estudio que me he montado y otros días ya tendré un poco mejor preparado porque hemos ido hoy un poco apurado, así para tenerlo todo al Sí, día. Muchas poquito a gracias, poco, espero poquito a que... poco. Y ya verás como el próximo día ya lo vamos estructurando un poquito mejor. Yo espero que sea menos alargado. Este ha sido el primero, una toma de contacto. Sí, Y sí, vamos, he hablado de mucho y y vamos a tengo... ver si hacemos temitas más cortos y vamos hablando de más cosas Sí, para no saturar a lo mejor a los sí, oyentes. es importante, iba a decir eso, que en comentarios nos digan, porque yo eso me acelero y voy un poco estresado porque ya sabes tú la instalación eléctrica que he tenido, bueno, cosillas que hacer y preparar todo y todas estas cosas. Y he llegado justo a la hora límite y cuando vas así acelerado, pues eso me cuesta. Y luego, como te digo, hay la pasión y bueno, que gracias por dejarme colaborar aquí contigo para poder expresar. Y bueno, lo de que has dicho experto, bueno, pues oye, es lo más, vamos, es lo más bonito que podías decirme, pero así nada más empezar. Bueno, Porque pues bueno, si me comparo con... vamos a decir, un entendido y un apasionado de Oye, MotoGP y otras sí, categorías porque también estás dominando otras. Estás en Moto 2, en Moto 3, en Superbikes, con los rookies, o sea que llevas sí, todo bueno, para adelante, ¿eh? no, te reconozco que últimamente, y no saco tiempo para Un poquito todo, menos. lo reconozco, pero sí, porque, bueno, en Superbike, y bueno, hemos hablado de todo, ya veremos. Sí, ya veremos, Yo no ya tengo veremos, ya tantas, veremos. Es muy yo no pronto para tengo hablar tantas de esto. O sea, esperanzas. dejadlo Sí, tranquilo al sí, chaval. ya.
Ya veremos, pero bueno, pero lo que quiero decir es que eso, que he ido un poco ahora así con los nervios del primer día, con la excitación de montar todo, pero gracias por Pues, el pero espacio. estoy seguro que mucha gente también eso lo comprenderá, que aquí a veces ponerse a hablar delante pues no es fácil y algunos pues, se puede poner Sí, más no, o pero menos bueno, yo veo, nervioso y dice cosas más de la cuenta o se deja cosas que quería decir. Yo no, entiendo que es complicado y a mí pendientes. me ha pasado también, ¿eh? Entonces, Sí, no, pero bueno, hay otros que de primera vez están más cortados y a mí no, me has dado manga, sabes, yo aquí bueno, tú empiezo has y, entrado ahí como un Miura y- ahí en la plaza. no, pero bueno, sí, otro día, eso es, apuntas una especie de guión un poco así para ir más estructurado o más al día, que por cierto en la tertulia 2 sí que es correcto, lo hiciste muy bien, sí que a veces os pisáis más y entre nosotros lo hemos hecho así, pero como estáis ahí varios, sí que, y lo valoré y te lo puse muy bien, cómo tú quisiste ir organizado. No, vamos a hablar de los libros, Sí, vamos a sí. hablar de las PIM, vamos a hablar de, Pero, vamos a ir, pero tal. como ves es muy complicado, porque a veces te pones a hablar y vas saltando de un tema a otro sin quererlo, porque es que está todo ligado y a veces es complicado seguir un orden tan claro. ¿Eh? Bueno, que muchas gracias, espero que a la gente le haya gustado. Calidad de audio parece que hemos tenido, el de la imagen Yo creo y que se ha todo oído bien. perfecto y se nos ha visto perfectos, así que vamos a esperar que sea lo Y, mismo para la próxima vez, John. y nada, perdón si me arranco mucho, que la gente me comprenda que, pues eso, esa pasión que tengo, ¿no? Pues cuesta reprimirse a uno y más si va así acelerado. Y luego, bueno, pues si como que he ido a hablar muchos temas, muchas cosas y es la primera vez, bueno, que sí que en parte se comprenda de que Sí. tenía que Seguro soltar cosas. seguro que la próxima todo irá mucho más tranquilo y más Bueno, calmado. sí, te veo Bueno, con ganas de cerrar. Mark Smart significa mucho más que Mark Smart. Y ya lo iremos explicando. Muchas gracias, Torco. seguiremos insistiendo Vamos, sobre el somos de tema. mar, vamos. Venga, un abrazo. Hasta la A ti, próxima. a todos, a todos.